Hola, muy buenas a todos. La verdad, no sabía si grabarlo, pero bueno, eh, este es un video reaccionando a este tipo de documentales criminales, por decirlo así. Me puse a buscar en YouTube y hay muy buenos, pero también hay otros con información falsa, hechos por la guía, y dije, ay, no vale la pena. Así que me puse a buscarlo por páginas y algunos que quizás no estén en YouTube. Y dije, voy a grabarlo a ver si alguien más lo quiere ver. Y bueno, así se siente acompañado viéndolo conmigo y si no me quieren ver a mí, tapan con algo la parte de abajo y ya está. Así que ahí los voy a acompañar viendo esto. Y este no lo he visto, así que a ver qué tal. A mí me suelen impactar mucho. Y bueno, ya basta de tanto preámbulo. Voy a hablar para algunas cosas, pero en el inicio voy a dejar como muteada el micrófono. Así escuchamos cómo va. Ya, a comenzar. Soy el detective Kelly. Hoy es 26 de mayo de 1990. Como sabrá, se ha producido un tiroteo en el Aeroclub en la casa de su amiga. Me gustaría que, con sus propias palabras, me contase qué ha ocurrido. Estábamos sentados viendo lucha libre y Marlene estaba en la cocina. Miré hacia la puerta y vi a alguien intentando tocar el timbre. Le miré directamente. Iba disfrazado de payaso. Uno no puede evitar preguntarse qué puede llevar a alguien a disfrazarse de payaso, tocar el timbre de una casa, entregar unas flores y un globo y luego dispararle en la cara a esa persona. Estaba en la esquina del sofá, que da a la puerta principal, y le dije a Marlene, hay alguien en la puerta. El amor es uno de los motivos más poderosos en un homicidio, un amor que se vuelve tóxico. La brutalidad de este caso es aterradora. Mi novia estaba sentada justo a mi lado. Cuando asesinan a una madre querida sin un motivo aparente, de quien primero sospechas es del cónyuge. Iba disfrazado de payaso. Parece algo sacado de una película, casi de ficción, pero ocurrió de verdad. Ella abrió la puerta y él le entregó un pequeño ramo de flores y 2 globos. Y lo único que oí fueron 2 disparos. Pensamos que se había desmayado. Me miró y negó con la cabeza. Ahí esto comenzó fuerte, se ve que va a estar muy fuerte, así que hay que tomar mucha atención. No entiendo por qué siempre hay casos así de raros, hay cada cosa. A veces no entiendo la sociedad. Bueno, espero que sea buena compañía en esto. Me muteo de nuevo. El payaso asesino de Florida. Mucha gente decía, vaya, vives en Wellington, junto al pantano. Pero en realidad es una zona muy bonita. Siento que vivo en un lugar de ensueño. Wellington está a unos 30 kilómetros al oeste de West Palm Beach. Hay casas, pero en medio construyeron una pista de aterrizaje privada para que los aviones pudieran aterrizar y luego rodar hasta los hangares de las viviendas.
En los años 90 era un lugar tranquilo. Nos sentíamos muy seguros y de repente el Aeroclub apareció en las noticias. Y no precisamente por buenas razones. Cuando en los años 90 uno pensaba en el sur de Florida, se imaginaba las olas, la arena, las chanclas y el sol. Los 90. Madre mía, una locura. Salir, beber cerveza, ir a la playa, el juego de la moneda, pasarlo bien. Florida es un lugar completamente disparatado. Puede que seamos el estado más soleado, pero también tenemos personajes oscuros. En 1990 yo era un reportero novato. Cada comisaría tenía unos códigos que podíamos usar para saber lo que estaba ocurriendo a través de las llamadas al 911 que llegaban por la emisora. Por entonces había un dicho: si hay sangre, abre informativos. Es decir, dame lo más sensacionalista y eso es lo que se publica. La llamada entró por la mañana muy temprano, justo al comenzar mi turno. Oímos por la radio que alguien había recibido un disparo en el Aeroclub y salimos hacia allí de inmediato. Como reportero de sucesos en Florida, a principios de los 90 nunca sabías qué tipo de caso ibas a cubrir. Aquí es donde ocurrió todo, Take of Place. Cuando llegué, toda la calle e incluso la rotonda estaban llenas de coches patrulla y los medios estaban aparcados a lo largo de toda la zona. Mi cámara me apartó y me dijo: Jim, he oído un rumor. La persona que disparó iba disfrazada de payaso. Había una persona en la puerta vestida con un disfraz de payaso, unos globos y un ramo de flores. Entonces sacó una pistola y le disparó 2 veces. Sabíamos que iba a ser una gran historia. No todos los días alguien muere tiroteado por alguien disfrazado de payaso. Había muchas preguntas. Teníamos que averiguar más sobre la víctima, Marlene Warren. Estas fotos son de una parte de mi vida que echo muchísimo de menos. Este es mi hermano John. Este soy yo, Joe. Esta es mi madre, Marlene. Y mi padrastro, Mike Warren. Unos ojos azules preciosos, una sonrisa preciosa. Me enseñó a ser fuerte. Tenía solo 21 años cuando murió mi madre. Apenas estaba empezando mi vida. Siempre la llevaré en mi corazón. Mi madre fue mi ángel. Si no la hubiera tenido, me habría perdido para siempre. Te echo de menos, mamá. Empecé a trabajar directamente en la investigación del asesinato de Marlene Warren a principios de los 90, cuando entré en la unidad de homicidios. En el momento de su muerte, Marlene Warren tenía 40 años. Se había enamorado muy joven de Michael Warren. Tenía 2 hijos de un matrimonio anterior y juntos formaban una buena pareja.
Mucha gente describía a Michael Warren como un hombre encantador y, al parecer, según todos los testimonios, extrovertido. Michael Warren era ambicioso. Ambicionaba cosas grandes en la vida y sabía que tenía que ir a por ellas. Creo que eso fue lo que más le atrajo a mi madre de él. Michael Warren regentaba el negocio de compraventa de coches Vargan Motors y juntos también habían comprado propiedades para alquilar. En 1990 poseían varias propiedades cuyo valor en conjunto superaba el $1.000.000, una cantidad muy considerable en aquel momento. Pero esos pisos de alquiler estaban situados en una de las zonas con más delincuencia del condado de Palm Beach. Trabajé para Marlene durante 4 o 5 años. Le ayudaba a limpiar sus apartamentos y dejarlos listos para el siguiente inquilino. Fumábamos muchos cigarrillos y siempre encontrábamos una excusa para alargar la pausa del café. Marlene alquilaba sus viviendas a través del programa de ayuda pública. Quería dar a esas familias una oportunidad mejor. Y se fue a la tumba con mucha gente debiéndole dinero, pero como tenían hijos, Marlene no los echaba. Quería que esos niños tuvieran un techo. Era una muy buena persona. Ayudaba a la gente tanto como podía. En realidad era más una amiga que una casera. Fui al colegio con Joy, creo que desde 5º curso. Joy y Marlene estaban muy unidos. Si ella necesitaba algo, Joy estaba allí y viceversa. Para ella lo importante era la familia. Estar unidos en lo bueno y en lo malo. Salir adelante juntos. Ese era su lema. Marlene trataba a todos los chavales del barrio como si fueran sus hijos. Le daba igual quién fueras. Mientras no le fallaras, ella te ayudaba. Siempre fue así. Si no, no me habría tenido cerca. Yo era una mala influencia. Uno de los aspectos más impactantes del caso de Marlene Warren fue que la pobre mujer fue asesinada delante de su propio hijo y de varios amigos de este. Aquel día, Michael Warren salió muy temprano por la mañana rumbo a un hipódromo en el sur de Florida. Marlene estaba disfrutando de una tranquila mañana de sábado con los chicos, preparando el desayuno. Nadie debería sufrir algo así haciendo algo cotidiano. Me desperté aquella mañana. Mi madre estaba en la cocina y yo tenía a algunos amigos en casa. Mi madre estaba cocinando huevos con tostadas. Había bacon y nos iba preguntando qué queríamos. Sí, estábamos allí para pasarlo bien, ya sabes, rock and roll y ver la tele. Estábamos desayunando y uno de mis amigos vio unos colores en la puerta y dijo: «Hay alguien en la puerta». No veíamos bien porque el cristal distorsionaba la imagen, pero parecía un payaso. Entonces mi madre fue a abrir. Yo le dije: «No, siéntate, termina el desayuno, ya abro yo». Pero ella dijo: «No, siéntate tú, ya abro yo». Estábamos todos mirando. Y cuando abrió la puerta ella dijo: «Vaya, qué bonito». Y entonces se oyó un disparo. Una mujer ha sido tiroteada en el Aeroclub de Wellington en su casa por un individuo disfrazado de payaso. Los detectives aseguran que es uno de los casos más extraños que han visto jamás. Han pasado más de 30 años. Y aún lo recuerdo. Sigo recordándolo todo. Fue tan rápido. Joe y yo nos quedamos paralizados un segundo, como diciendo: ¿qué? Y cuando su madre cayó al suelo fue devastador. Tremendo. El disparo resonó por toda la casa. Parecía que todo iba a cámara lenta, pero ocurrió muy deprisa. Fue como estar en otro mundo. El payaso disparó a mi madre
y luego dejó las flores. Ella cayó justo allí. Marlene cayó de lado y sangraba por la boca. Mucho. Le faltaban dientes y supe que algo muy grave había pasado. La sangre le salía por la boca y hacía ruidos al respirar. Sí, fue horrible. El peor día de mi vida. El payaso llevaba la cara cubierta de un maquillaje blanco muy denso. No se le veía la piel. Yo lo intenté observarlo atentamente. Llevaba un mono de colores, una peluca naranja y unos zapatos negros grandes. Había un coche en marcha esperando. Cuando llegó hasta él, miró alrededor. Vi unos ojos grandes y marrones. Incluso cuando metió el pie en el coche, lo vi como a cámara lenta. Se deslizó dentro. Era un levero en blanco. Y arrancó. Se marchó tranquilamente. Simplemente se dio la vuelta y se fue caminando. Se subió al coche y desapareció. Solo pensaba, hay que seguir a ese coche. Salió disparado. ¿Viste las dos marcas que salían del garaje hacia el jardín? Salté al coche y conduje como un loco. Volvió unos minutos después diciendo, no los he encontrado. No he podido encontrar a ese maldito payaso. Ojalá Joy lo hubiera alcanzado. Había muchos agentes en el lugar. Estaban acordonando la escena del crimen y los sanitarios seguían allí atendiendo a Marlene. En ese momento ella seguía con vida y todos esperaban que saliera adelante. Marlene recibió un disparo en la boca que le atravesó la garganta y le dañó la médula espinal, lo que hizo que se desplomase al instante. Una de las cosas que observé fue que todavía quedaban restos en la escena después de que se fueran los sanitarios. Se podía ver algo de sangre en los escalones. Y también había dos globos de papel metalizado. Uno decía "Eres la mejor" y el otro era de Blancanieves y los 7 enanitos junto con un ramo de flores. Había muy pocas pruebas en la escena. Todo ocurrió muy deprisa y el payaso no dejó nada, salvo la cesta con flores, los globos y el proyectil alojado en el cuerpo de Marlene Warren. En este caso, como en todos los casos de homicidio, cuando llega el equipo de investigación, cada uno tiene un cometido. Unos se encargan de buscar el vehículo huido, otros de localizar el origen de las flores o el disfraz del payaso. Es como desplegar tentáculos en distintas direcciones. Mis preguntas nunca fueron sobre qué ocurrió, sino por qué. Por la forma en que se planeó, ¿fue un encargo? Ese día no lo sabíamos, pero habría muchas preguntas. Estas imágenes son de archivo, de principios de los años 90, de cuando nuestros reporteros cubrieron el asesinato de Marlene Warren. Me llamo Mike McNally. Llevo 20 años siendo reportero. Cubro muchas historias de crímenes. Me gusta sacar trapos sucios, escándalos, controversias. Ese es mi pan de cada día. Aquello fue como una cacería en nuestros archivos. Una especie de búsqueda del tesoro. Intentar volver atrás en el tiempo y ver qué había pasado realmente. Fue una gran historia. Y cada vez que había una pequeña novedad o algo nuevo en el caso, sacábamos la cámara y salíamos corriendo a cubrirlo.
El marido es el primer sospechoso. Siempre. Y Mike estaba metido en muchas cosas. Era un tipo polifacético. Tenía un avión. Era dueño de un caballo de carreras. Y estaba empezando a ganar bastante dinero en ese mundo. Tenía varios negocios. Algunos legales, otros quizá no tanto. Michael Warren tenía un concesionario de coches de segunda mano que se llamaba Bargain Motors. Era un empresario astuto. Llevaba bien el negocio. En un principio vendía coches usados, pero luego también los alquilaba. Mucha gente cuando viene de vacaciones a Florida necesita alquilar un coche y acaban haciéndolo en Bargain Motors. No era como ir a un concesionario Mercedes o Lexus de confianza. Era un sitio bastante cutre con un alquiler de coches muy poco refinado. Me llamo Don Carter. Trabajé en Bargain Motors con Mike Warren en los años 90. No quiero decirlo delante de señoras, pero encontrábamos tantos consoladores y juguetes sexuales en los coches que podíamos montar nuestro propio negocio porno. La gente hace cosas muy raras. Tengo un hermano gemelo idéntico que se llama Ronald. Me saca 2 minutos. También trabajó para Mike Warren. Al principio solo éramos amigos, pero como siempre estábamos juntos, Mike nos dijo, ya que estáis siempre aquí, trabajad para mí. Así empezó todo. Mike era un tipo divertido, el alma de la fiesta. En Bargain Motors, nuestros clientes no eran precisamente ejemplares. Venía gente normal con sus tarjetas de crédito, pero también los había menores de 25 con historial de accidentes, personas a las que rechazarían en otros negocios como el nuestro. Teníamos clientes problemáticos. En los vehículos encontrábamos armas, incluso dedos humanos. Mira, un arma, tira el dedo, quédate con la pistola. Un alquiler normal semanal costaba $600, pero allí algunos pagaban hasta $6,000. Eso enriqueció a Mike Warren. Ganábamos muchísimo dinero y no teníamos restricciones legales. Pensábamos, buena suerte si intentáis pillarnos, ¿vale? En 1990 yo era detective en la oficina del sheriff. Cada uno de nosotros trabajábamos por separado. Todo era muy difícil porque había que patear la calle. Entonces no teníamos ordenadores. El sur de Florida es la capital del fraude. Hay muchos delitos financieros, muchos homicidios, y la oficina del sheriff estaba bajo la constante mirada de los ciudadanos. Estaban intentando resolver el crimen, tratando de encontrar al autor. Así que lo primero que hicieron fue hablar con los chicos que estaban en la casa. 26 de mayo de 1990, 2 horas después del asesinato. Bien, soy el detective Bill Williams. Hoy es 26 de mayo de 1990. Vamos a interrogar a Joseph Arens. Esto va a ser muy duro, pero necesito que me cuentes lo que has visto esta mañana en tu casa. Fue un crimen muy simple, si lo piensas bien. Por muy extraño que fuera todo lo ocurrido, no había muchas pruebas, solo los testigos presenciales. ¿Puedes describírmelo? Medía cerca de 1,80 m. Alto, delgado. Tenía los ojos oscuros. ¿Seguro que era un hombre, no una mujer? Un hombre. ¿Puedes describirme el coche en el que iba el tipo disfrazado de payaso? Era un Leveron blanco. A menudo se dice que el testimonio de un testigo ocular puede ser poco fiable, ya que acaba de presenciar algo horrible y muy impactante. Así que hubo declaraciones contradictorias sobre el atuendo del payaso. Algunos describían un peinado diferente. Unos decían que llevaba una máscara, otros que era solo maquillaje. El autor se disfrazó de payaso para ocultar su identidad. Y funcionó. La policía hizo todo cuanto pudo, pero las circunstancias del caso eran muy inusuales.
Resultaba extraño que el sospechoso estuviera disfrazado de payaso y que aún así no llamara la atención de nadie. Tenían un asesino, pero está disfrazado de payaso. Y eso desde el primer momento supuso un gran problema para los investigadores y los fiscales. Marlene Warren, de 40 años, lucha por su vida en este hospital de Palm Beach. Amigos y familiares permanecen a su lado constantemente. Estaba en el hospital y aquello fue un infierno. No podía hacer otra cosa que coger su mano e intentar que no se me fuera. Solo quería verla bien, saber que saldría adelante. Mi abuela tuvo que tomar una gran decisión. Yo no podía, no iba a poder. Sabía que si se despedía de mí, no lo haría. No lo soportaría. Tuvieron que apagar la máquina que la mantenía con vida. Mi abuela me lo contó. Fue muy sincera conmigo. Yo lo intuí. Al tercer día sabía que perderíamos a mi madre. Y fue horrible. Era la mejor persona del mundo. ¿Por qué les pasa esto a Los Ángeles? ¿Por qué los demonios odian tanto a Los Ángeles? Joe perdió a su madre. Vio cómo la asesinaban. No pudo atrapar al asesino. Desde entonces, ha estado completamente perdido. Cuando la perdí, perdí una parte de mí. Una gran parte de mí. Era como una hermana para mí. Quería que fuera la madrina de mis hijos. Tengo recuerdos preciosos. Recuerdos que nadie podrá quitarme jamás. Al menos pudo tener en brazos a mi hija y a mi hijo, su ahijado. Son recuerdos felices. Todos los que tengo de ella lo son. Era imposible no ser feliz estando con Marlene. El asesinato de Marlene Warren fue sin duda uno de los mayores titulares de 1990. Salía en portada cada día en toda la prensa local y los medios nacionales también se hicieron eco. Había mucho revuelo en el vecindario y todos nos quedamos alucinados. Me sorprendió muchísimo que ocurriese en el aeroclub. Me quedé en shock. Una vez que el asesinato se hizo público, lo que más sorprendió fue la gran cantidad de personas que decían haber visto payasos por todas partes. En la brigada de homicidios destinaron un agente para atender las llamadas de teléfono de los ciudadanos. Los medios lo anunciaron. Si ves a un payaso, llama a este número. Recibimos muchísimas llamadas de vecinos diciendo, creo que he visto a un payaso merodeando por el bosque. Hablando con ellos, podías descartar a varios enseguida. Me volvía loco porque era yo quien tenía que ir detrás de las pistas de cada payaso y los resultados nunca llevaban a nada. La gente tenía mucho miedo. Junio de 1990, un mes después del asesinato. Formaba parte de un comité que elaboraba las normas del aeroclub. Solíamos reunirnos alguien de la promotora, Mike Warren y yo. Lo hacíamos una vez al mes en la casa del club. Hablábamos sobre cómo mejorar la comunidad aeronáutica. Unas semanas después del asesinato, tuvimos una reunión. Llegué un poco antes y creo que Mike llegó justo después de mí. Me sorprendió verle.
Pensé, vaya, esto es raro. Acaban de asesinar a su mujer. Me sentí un poco incómodo. No sabía qué decir, así que le pregunté directamente, Mike, ¿tuviste algo que ver con este asesinato? Me respondió que no, de forma rápida y concisa. Me explicó dónde estaba, qué hacía, a dónde iba y que había testigos. Pero no dijo ni una palabra sobre Marlene. Sé muy bien cómo me habría sentido yo si me hubiera pasado algo así con mi mujer. En todo homicidio dentro del ámbito doméstico, la pareja siempre es sospechosa hasta que se la puede descartar. El día del crimen, la policía interrogó a Michael en la comisaría del sheriff. 26 de mayo de 1990, 4 horas después del asesinato. Conmigo en la sala de interrogatorio se encuentra Michael Warren. ¿Qué tipo de relación tiene con su esposa? Nunca he querido tanto a nadie en mi vida como la quiero a ella. ¿Se llevan bien? Siempre nos hemos llevado bien. Como todo el mundo, tenemos altibajos, pero llevamos 20 años juntos. Desde el primer momento, no parecía que Michael Warren tuviera ningún posible motivo. Les hizo creer que se trataba de un matrimonio feliz, sin problemas aparentes. No había conflictos. ¿A qué hora salió esta mañana de casa? ¿Durmió allí anoche? Sí, todas las mañanas salgo sobre las 8. ¿Y esta mañana salió a esa hora? A la misma hora. ¿A dónde fue al salir? Directo al trabajo. ¿Estuvo todo el día en el trabajo? Salí sobre las 11:15 u 11:20. El señor Bush fue quien me trajo hasta aquí. Íbamos de camino a Miami. ¿Para qué iban a Miami? A las carreras de caballos. Rápidamente supimos que él había estado en un coche, junto a otras personas, rumbo a un hipódromo al sur de Florida. Por lo tanto, tenía una coartada sólida para demostrar que no estuvo en el lugar del crimen. En los años 90, los teléfonos móviles eran como un ladrillo de grandes. No mucha gente tenía uno. Acababan de salir, eran así de enormes. Nosotros teníamos uno. El día del asesinato yo tenía el teléfono. Le dije, estoy a un par de manzanas de Bargan Motors. Mike estaba en el concesionario. Iba a ir a las carreras. Estaba cabreado. Me llamaba al móvil cada 2 segundos. Ven ya, joder, necesito el puto teléfono. Ven ya, joder. Yo le respondía, estoy a 2 manzanas, ya voy. Y él insistía, joder, no puedo irme hasta que llegues. Cuando llegué estaba muy cabreado. Me arrancó el teléfono de la mano con fuerza y se fue directo al hipódromo. Eso me hizo pensar que estaba esperando una llamada. Cualquier otro día le habría dado igual el teléfono. Esta mañana iba hacia el sur, en dirección a Miami. Correcto. ¿Y cómo se enteró de lo que pasó o qué ocurrió? Por teléfono. Me llamaron cuando ya estábamos llegando a Woolbright Road. ¿A su teléfono móvil? Sí. ¿Y quién era? Era Joy, mi hijo. ¿Y le contó lo ocurrido? Sí. ¿Y qué hizo entonces? Nos dimos la vuelta y fuimos directamente al hospital. 10 de abril de 1989, 13 meses antes del asesinato. Soy Christopher DeSantis. Soy abogado en el sur de Florida. Me gané el apodo de perro salvaje porque no suelto una presa. En 1989, yo representaba a Joy Arens. Joy se metió en un lío. En una fiesta a la que fue, alguien sacó un cuchillo, apuñaló a otro chico y los acusaron a todos. Así que Marlene tuvo que contratar a un abogado para representarle. Tuve problemas con unos amigos y Mike empezó a hacerle unas preguntas rarísimas a este abogado. Salíamos de una sala abarrotada y me preguntó, ¿puede un marido heredar de su esposa si la ha asesinado? Le aparté a un lado y le dije,
La ley dice que si asesinas a tu esposa, no puedes heredar. Sin embargo, hay circunstancias en las que sí podrías. Entonces le planteé un hipotético escenario. ¿Y si alguien se acerca a tu esposa disfrazado de payaso para que no puedan identificarle? Ese abogado le dijo, vístete de payaso, te saldrás con la tuya y además tiene gracia. Y eso fue exactamente lo que pasó. No tengo ninguna duda de que aquel comentario, de un modo u otro, condujo a su muerte. Y lo he lamentado toda mi vida. ...1 de junio de 1990, 6 días después del asesinato. Soy el detective Carroll. Voy a entrevistar a Jamie Twin. La señorita Twin es hermanastra de la víctima en el caso de Marlene Warren. Usted ha dicho que hace unas 6 u 8 semanas recibió una llamada telefónica de Marlene. ¿Puede contarme de nuevo qué le dijo en la llamada? No paraba de repetir. Si me pasa algo, saca a Joey de la casa. ...1 de junio de 1990, 6 días después del asesinato. En el funeral de Marlene Warren, la oficina del sheriff llevó a cabo una vigilancia encubierta. Por lo general, el pirómano siempre vuelve al incendio. El criminal siempre regresa a la escena del crimen. Pensaron que grabar en vídeo a todas las personas que asistían al funeral podría ayudar a resolver el caso. Dios mío, había tantísima gente. Muchos agentes, muchos detectives, policías de incógnito. Incluso tenían un helicóptero sobrevolando. Me alegré de que lo hicieran. Necesitábamos respuestas. El funeral fue lo peor. No podía dejar de temblar por más que lo intentara. Me temblaba todo el cuerpo. En ese momento todos mis sueños se desvanecieron. Le dije adiós. Le dije que la quería y no pude hacer nada más aquel día. Mike estuvo todo el tiempo fuera. Cualquiera pensaría que estaría dentro junto a Marlene, pero no. Estaba fuera charlando con unos y otros. Los agentes que investigaban el caso se preguntaban por qué Mike no lloraba. Estaba allí mostrando sus respetos, pero no parecía ser el peor día de su vida. ...23 de septiembre de 1988, 2 años antes del asesinato. Marlene estaba sentada en mi casa. Estábamos tomando café y fumando un cigarrillo. De repente sonó el teléfono. Puso cara de horror y gritó, «Dios mío, mi hijo mayor, John, ha tenido un accidente». Al día siguiente me llamó y me dijo que Johnny no había sobrevivido. Perder a mi hermano fue traumático, tanto para mí como para mi madre. Y a Mike. A Mike le dio igual. Literalmente igual. Después de la muerte de Johnny, Mike no fue nada comprensivo. Marlene era un alma perdida. Ya no era esa persona alegre, siempre sonriente. Ella no quería aviones ni pistas de aterrizaje en el jardín. Lo que quería era que él volviera a casa y estuviera a su lado, pero él tenía otras prioridades. Ella estaba de duelo. Buscaba un hombro donde apoyarse. Buscaba compasión, consuelo. Y Mike estaba demasiado ocupado con sus negocios. No estaba allí para ella.
En la última etapa, Marlene y Mike discutían mucho. Yo estaba allí y los oía. Gritos en el dormitorio, se tiraban cosas. No llegué a verlo, pero cuando Marlene salía, tenía moratones, sangraba. Aquello se puso muy feo al final. 1 de junio de 1990, 6 días después del asesinato. Soy el detective Bill Williams. Hoy es 1 de junio de 1990 y estamos interrogando a Debra. ¿Qué puede contarnos sobre su hermana? Que crea que debamos saber. Hace un año me llamó y me dijo que él le había pegado, que ella le amenazó con dejarle y que él la amenazó de muerte. ¿Dijo que la mataría si le dejaba? Sí. Durante los 4 o 5 días siguientes al asesinato, dedicamos todo el tiempo posible a averiguar todo cuanto podíamos sobre la familia Warren. Y descubrimos algo más. Al comprobar sus antecedentes, vimos que en 1983 Michael Warren fue condenado por trucar cuentakilómetros para que los coches marcaran menos kilómetros y así venderlos más caros. Eso significaba que, según la ley, no podía seguir siendo propietario de un negocio en el estado de Florida. Así que tuvo que poner todo a nombre de su mujer. Todas las propiedades y negocios que tenían estaban a nombre de Marlene. En todo homicidio, siempre debes buscar el motivo. ¿Tenía Marlene enemigos? ¿Alguien quería verla muerta? ¿Estaba implicado su marido? Así que los detectives de la oficina del sheriff entrevistaron a muchísimas personas para recabar información que ayudara a resolver el crimen. Se supo que Marlene Warren había comentado con varias personas que salía más barato contratar a alguien para matar a su esposa que divorciarse de ella, ya que tenía mucho dinero. 21 de junio de 1990, un mes después del asesinato. Soy el detective Kelly y hoy es 21 de junio de 1990. Me encuentro en la sala de interrogatorios de la oficina del sheriff con John Douglas Moran. ¿Cuándo conoció usted a Mike Warren? Conocí a Mike cuando fui a pedir trabajo. ¿En Bargan Motor? Sí, en Bargan Motor. ¿Cuánto tiempo trabajó para el señor Warren? 1 año y medio, más o menos. ¿Diría que tenían una relación cercana? Sí, bastante cercana. ¿Y qué tipo de conversación tuvieron respecto a su esposa? Quería librarse de la zorra. Decía que ojalá no se hubiera casado con ella, que estaba harto de sus mierdas. ¿Llegó a decir expresamente que quería deshacerse de ella? Sí. Una vez le pregunté a Mike, ¿por qué no te divorcias si estás tan mal con ella? ¿Y qué le respondió respecto al divorcio? Que no podía divorciarse porque no se podía permitir darle la mitad de lo que tenía. ¿Era una cuestión de dinero? Totalmente. Para Mike todo es dinero. Todo. Michael Warren tenía una coartada sólida para demostrar que no estuvo presente físicamente, pero seguía siendo sospechoso por el beneficio económico que obtendría si Marlene moría en vez de divorciarse, algo que le habría costado mucho dinero. Así que seguía dentro del círculo de sospechosos. Con decirle quiero el divorcio, ella se lo habría dado, pero muerta le resultaba mucho más rentable que viva. Dos semanas antes del asesinato, mi madre se sentó conmigo y me dijo, tengo que hablar contigo. Básicamente me dijo que iba a dejar a Mike. En ese momento, cuando tomó la decisión, empezó a organizarlo todo, a hacer planes. Yo le dije, vámonos ya. Y ella me respondió, primero debo arreglar algunas cosas. Un día se me acercó y me preguntó, si me marcho, ¿nos llevarías a Johnny y a mí al aeropuerto?
Le dije, por supuesto, sin problema. Pero nunca llegué a llevarla porque el día antes de marcharse fue asesinada. Y no volví a verla. ...26 de mayo de 1990, 7 horas después del asesinato. El payaso entregó a Marlene Warren una cesta con flores y unos globos. Esa fue la única prueba que dejó el asesino. Hoy en día, miraríamos los globos, buscaríamos el número de referencia y rastrearíamos dónde se vendieron. Pero en aquella época, tenías que usar la guía telefónica. Así que llamamos a todas las floristerías y tiendas de la zona para encontrar los artículos que se usaron en el crimen. La única floristería que se encontraba cerca fue un supermercado Public, a medio camino entre la casa de Marlene Warren y el centro de West Palm Beach. Así que fueron allí para comprobar si realmente habían vendido un arreglo floral como ese. Un empleado del Public dijo haber vendido las flores y los globos a una mujer de pelo largo y oscuro. Pagó en efectivo y el establecimiento pudo proporcionar el recibo de la compra. La cajera del supermercado dio una buena descripción de la mujer. La oficina del sheriff no tenía muchas pistas. Así que la información del Public fue clave, porque les permitió abrir una nueva vía de investigación sobre esa mujer. Durante las primeras fases de la investigación, aunque Mike tenía una coartada y no se encontraba en el lugar del crimen, empezaron a circular rumores de que mantenía una aventura amorosa. Algunas horas después, el mismo día del homicidio, la policía recibió 2 llamadas anónimas. Enseguida supieron que era una pista que debían seguir. ...26 de mayo de 1990, 2 horas después del asesinato. Oficina del sheriff. Hola. ¿Esto se está grabando? Sí, así es. No hay manera de que sepan quién soy, ¿verdad? No. ¿Cuál es el problema, señora? Esta misma mañana han disparado a Marlene Warren. Me da miedo decir esto. Temo que lo uses y sepas que fui yo. Creo que deberíais hacerle unas cuantas preguntas a Sheila King y a Mike Warren.